Entendiendo los tiempos de la provisión. Primera de Reyes capítulo 17. Permítame hacer o dar esta pequeña introducción. El miércoles antepasado estuvimos hablando acerca de las leyes espirituales sobre el funcionamiento de nuestra economía. Y hablábamos que Dios estableció entre muchas leyes dos fundamentales. Una de ellas era el diezmo y la otra era la ofrenda. Y explicábamos el poder que hay en la ofrenda y el diezmo cuando lo hacemos con entendimiento, no solamente con el corazón, que es muy importante el corazón, y hablábamos que es más importante el dador que lo que se da, que es más importante la persona que ofrenda que la ofrenda misma. Y explicaba yo una serie de conceptos importantes acerca de que las leyes que Dios ha establecido para que tengamos una economía estable, muchas personas lo ven como algo negativo. Cuando a las personas, algunas escuchan del diezmo, de la ofrenda, hay gente que ha dicho, a mí conmigo no se van a meter en el dinero. A mí nadie me va a decir qué hacer con el diezmo, nadie me va a decir qué hacer con la ofrenda. Conmigo nadie se va a meter o nadie se va a meter en mi economía. Y es respetable porque al final este no es un asunto de obligación, es un asunto de principios. Pero también afuera, el diezmo y la ofrenda afuera es muy atacado. ¿Por qué? Porque donde se genera dinero o donde hay dinero, aparentemente hay corrupción. Pero Dios no estableció las leyes económicas para traer quiebra a los hogares. Y ahorita lo vamos a ver en este otro aspecto. Dios estableció las leyes económicas para que a través de la gente obediente haya bendición. Así que la bendición en el hogar, aquí están nuestros hijos, están nuestra pareja. Las bendiciones en nuestro hogar, las bendiciones sobreabundantes y sobrenaturales de parte de Dios, solo van a venir a través de una vía, y es a través de la vía de la obediencia. Porque para poder hacer lo que Dios manda se necesita obedecer. Sin obediencia no hay bendición. Diga conmigo, sin obediencia no hay bendición. Vamos a Primera de Reyes 17:1. Hay que aprender a entender los tiempos de la provisión. Recuerden, ese es el tema. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, en otras palabras, Elías dijo, aquí no llueve hasta que yo diga. Es tremendo, ¿eh? Esa es la declaración, sino por mi palabra. Aquí no llueve hasta que yo diga. Me imagino que lo tomaron a loco, ¿verdad? Pero él dio esa palabra. Y una de las razones por las cuales el Señor trae esta sequía a este pueblo es porque este pueblo es muy idólatra y es una maldición la que viene como consecuencia de la idolatría en la tierra. Y dice el 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y luego le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pónganme atención. Aquí viene la parte del primer punto. La palabra que Elías suelta es una palabra que trae un cambio en la atmósfera natural. El ciclo de la lluvia se detiene. Entonces, esta palabra poderosa afecta la naturaleza y afecta el campo, afecta la tierra, afecta el ganado,
afecta la provisión. ¿Por qué? Porque la sequía produce muerte, produce pobreza, produce escasez. Ahora, cuando él da esta palabra, Dios a él, que vivía de todo esto, de esa provisión, cuando él da esta palabra, Dios, el Padre, el proveedor, que es el único que nos puede ayudar a vivir abundantemente en medio de cualquier crisis, el Padre, entendiendo los tiempos y la forma en la que va a haber escasez, Dios salvaguarda a su siervo como representancia o representante del pueblo de Dios, lo salvaguarda y le dice: vete a unas cuevas, escóndate por allá y ahí vas a tomar, vas a beber agua del arroyo y ahí yo voy a enviar a los cuervos para que te alimenten. En otras palabras, Elías dependía de una fuente de ingresos. No sabemos en ese momento cuál era su dependencia total o en qué se basaba, pero Dios era su proveedor. Pero se acabó la fuente de la provisión para Elías cuando él declara sequía sobre los cielos. Y entonces lo que sucede es que la fuente de la provisión cambia. Y cambia en un arroyo y en una cueva donde él va a ser alimentado por los cuervos que le van a llevar carne y pan. ¿De dónde sacaba la carne en los cuervos? No sabemos. Esa es una intervención divina. ¿De dónde sacaban el pan? No lo sabemos. Esa es una intervención divina. Y así que él tenía pan, carne y agua para beber durante algún tiempo. Nosotros como familias, como padres de familia y como hogares, tenemos que comprender que muchas veces las fuentes de nuestra provisión se van a secar. Y tenemos que entender los cambios. Cuando no entendemos los cambios y nos aferramos a ser suplidos o bendecidos en una fuente que ya no funciona, entramos en un estado de necedad, pero hay algo peor que eso, entramos en un estado de desconexión. Porque se movió el profeta hacia donde Dios le dijo, donde estaba la nueva fuente de provisión. Y llega a esa nueva fuente de provisión y come carne, come pan todos los días, pero el arroyo que estaba grandecito empieza a disminuir y disminuir, empieza a disminuir. La fuente nueva de él, de provisión para beber, empieza a disminuir, empieza a disminuir y de repente el arroyo se seca. Ponga atención. Entonces la nueva fuente que él tenía de provisión también se secó. Muchas veces nosotros servimos a Dios, trabajamos en su obra, somos fieles al Señor y vemos que la situación de nuestra economía va disminuyendo. En la empresa donde trabajamos empiezan a recortar personal. La empresa tal vez que tenemos no vende tanto, vendíamos tanta producción, va bajando, va disminuyendo y va disminuyendo. Y muchas personas entran en crisis. ¿Por qué entran en crisis? Porque en algún sentido empiezan a depender de la provisión y se han olvidado del proveedor que los movió a ese lugar y que tiene el poder y la capacidad para moverlos a un nuevo sitio. Quiero que lo piense un momento. Porque que el arroyo se seque, que era tu fuente de provisión, no significa que has entrado a un estado de miseria o de escasez o pobreza. Que el arroyo se seque en tu hogar significa que vas a entrar a un nuevo ciclo de provisión, donde Dios te va a volver a mover. De la ciudad lo movió al arroyo y del arroyo ahora lo va a mover a la casa de una viuda muy pobre. No sé si me explico. Muchas personas están conectadas con su trabajo y desconectadas del proveedor del trabajo. Se seca el trabajo y al estar desconectadas del proveedor entran en crisis. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo le vamos a hacer?
Hoy todos los pagos que tenemos. Ahora mire el estilo de vida que tenemos. ¿Cómo le vamos a hacer para pagar todos estos servicios? Y ya estamos acostumbrados a este estilo de vida. Y ahora, ¿y qué? Y ya no hay trabajo. Y si te corren, no sé, oh Dios mío. Y es un comportamiento natural de aquellos que se desconectaron del proveedor. La virtud de Elías es que nunca se desconectó del proveedor y entendió cuando había que partir de un lugar a otro. No sé si me explico. Vaya conmigo de nuevo en el 17:7. Y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿A cuántos de ustedes tal vez incluso en este momento se les está secando el arroyo? Vendías mucho en aquel lugar y ya no vendes tanto. Había tanta productividad, no hay tanto. Trabajabas casi todos los días, hoy trabajas 3 a la semana. Si bien te va, y ves que el arroyo se va secando y se va secando, y parece ser que las leyes de Estados Unidos, y que ahora la Ford va a volver a parar, y que ahora la gente no compra igual que antes, que no llevan las mismas cantidades, y puede que entres en pánico y en desconfianza, no porque te hace falta la fuente o el arroyo, sino porque te desconectaste del proveedor. Porque nosotros, aunque tenemos un trabajo, no dependemos del trabajo. Trabajamos porque es la fuente que Dios está usando para proveernos. Pero si Dios dice mañana se cierra esa fuente, te corren del trabajo, es porque Él tiene una oferta mucho mejor para ti, aunque no la puedas ver. Pero si no te desconectas del Señor, tu familia nunca entrará en crisis, ni en quiebra, ni en pobreza, porque tú no dependes de las leyes humanas, sino dependemos de las leyes divinas del Dios que hace que todo se pueda multiplicar. El que hace que 2 cuervos le traigan comida a su siervo. ¿Cómo? No lo sabes, pero el proveedor así es. Por eso dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El problema de los recursos humanos es que los recursos humanos son limitados. Todo recurso humano tiene cierto alcance, pero está limitado. Los recursos espirituales no tienen límite, son ilimitados. Y los recursos espirituales vienen de la fuente que es del proveedor, no de la provisión. El proveedor nos envía a un lugar donde va a haber provisión. Se seca la provisión y lo que hace el proveedor es que nos va a enviar a otro lugar donde habrá una nueva provisión. Pero si nos aferramos al lugar, aquí tiene que salir agua. Es que este arroyo estaba bien lleno. Es que yo a este arroyo le tengo mucha fe. A este arroyo le tengo, ahí te vas a morir, te vas a secar y se van a morir de hambre los tuyos. Dicen amén. Entonces se secó el arroyo y dice el 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate. En el 3 dice: apártate. En el 8 dice: vino a él palabra diciendo. En el 9: levántate. O sea, se acabó el arroyo y olvídate de los cuervos. Era una provisión temporal. Qué problema cuando hay gente que se aferra a tener una plaza de 30 años, ¿verdad? Y que va a depender única y exclusivamente de ese trabajo. Cuando en la provisión de Dios encontramos que Él tiene muchos medios, muchas formas y muchas fuentes de ingreso y de bendición, y que a veces no nos damos cuenta de ellas porque nos aferramos a estar en un sitio donde al final hay sequía en la familia. Y la peor no es la sequía económica, lo peor es la sequía espiritual. Desconectados total, sin haber escuchado la voz de Dios y sin saber qué sigue. Elías nunca se desesperó porque aunque se secó el arroyo, pues se está secando. Pero pues el que me mandó aquí me dijo que tomara, si no va a haber agua aquí y se va a secar, pues seguramente él me va a decir a dónde me voy a ir. Y así fue. Le dijo Dios: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Fíjate, mora ahí significa y ahí vas a vivir. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Quién lo iba a sustentar? Una mujer viuda. La primer provisión vinieron de los cuervos y de un arroyo.
La segunda fuente de provisión viene de alguien que aparentemente no tiene el capital económico ni el sustento suficiente de almacenaje de harina y de aceite y de comida para sostener, puesto que esta viuda lo único que tiene al llegar el profeta es un puño de harina para hacer la comida y después de comerlo dejarse morir con su hijo. ¿Cómo podemos pensar que alguien que no tiene será el que va a sustentar durante muchos días al hombre de Dios? Entonces la forma de provisión y de proveer de Dios va en contra de las leyes de nuestro propio razonamiento. Así que tenemos que tener plena certeza y confianza de aprender a escuchar la voz de Dios y decir: Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Me tengo que mover de aquí, me voy a mover. Si tú me dijiste que me mueva, me muevo. A lo mejor Dios te ha dicho desde hace mucho que te muevas de donde estás. Y no te estoy corriendo el trabajo, ni tampoco te están corriendo los jefes. Pero a veces que te corran es una evidencia de que no te quisiste salir. Porque ya no es la provisión suficiente. Porque ese trabajo que es una bendición, ya después es una maldición. No tienes tiempo para tu familia, para tus hijos, para tu propia vida. Te has desconectado del Señor. Y no le podemos llamar bendición a algo que ya tal vez se secó. Dicen amén. Tócalo, Señor. Cuán dura es tu palabra, Señor. Dice el 10: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, aquí viene el testimonio: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Diga conmigo: no tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, hasta con todo la recomendación, ¿no? Y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué hizo la mujer? ¿Le trajo primero al profeta? Lo hizo. ¿Tenía para ella y para su hijo, o nomás tenía para su hijo y para ella? Tenía para el profeta. ¿Dónde está la revelación? ¿Para quién es el milagro? Para Elías. La fuente de la provisión de Elías, escúcheme bien, la fuente de la provisión de Elías fue el arroyo y los cuervos. Pero ahora Elías va a ser la fuente de la provisión para esa viuda. Ahora es la viuda que va a comer durante muchos días en medio de una hambruna y sequía, donde ella va a comer con abundancia, porque la fuente de ella va a ser el profeta de Dios. Y por darle a él primero y dejarlo morar en su casa, en esa casa siempre va a haber abundancia y provisión. No es la harina, aunque no está escaseando, ni es el aceite el que no va a escasear. Es porque el profeta ahí va a morar. Y la fuente de la provisión ahora es Elías. Se convierte en una fuente de bendición cuando la persona de casa lo bendice a él primero. Desde el punto de vista sociológico, esto es un absurdo. Es más, esto es un abuso, como una viuda que no tiene dinero, es pobre. ¿Cómo le va a dar al siervo de Dios? ¿Cómo le va a dar primero? ¿Cómo es posible? Él debería traer dinero, él debería traer provisión, debería traer a los americanos para que le construyan a esta mujer. Ella es la que necesita. No, es que la bendición no está en lo que vas a recibir.
sino en lo que estás dispuesto a dar. Así que en la escasez, Dios le enseñó algo a la mujer: la única alternativa que tienes es dar, porque mejor es dar que recibir. Y hay gente que cuando no tiene, lo primero que hace es dejar de dar. Es cuando menos debemos dejar de dar. ¿A cuántos de ustedes les pasó que al quedarse con poco dinero y con poco sueldo, al primero que recortaron de su presupuesto fue a Dios? ¿A cuántos les pasó por su mente o incluso lo hicieron? Y es muy poquito ahora, no vamos a diezmar, no nos va a alcanzar. Y recortaron a Dios, el único que puede darles abundancia y sobreabundancia, el único que tiene el poder sobrenatural de los principios y de los recursos, que aunque solo te quede un puñado de harina, si lo pones en manos del Señor, las cosas van a cambiar. Este puño de harina, profeta, es para mí, para mi hijo. Pero ¿sabes qué? Van a cambiar de manos. Este puño de harina va a ser para ti. Solo sale una torta. Este puño de harina va a cambiar. Ya no va a ser para mí, va a ser para ti, para que tú comas primero. Ese acto de generosidad, mujer, va a hacer que la harina y el aceite nunca escasee hasta que haga el Señor llover sobre la tierra. ¿Qué clase de recurso tenemos? Un puño de harina. Un niño, vamos a poner una niña, vino con los discípulos y traía unos cuantos panes y pececillos. El Señor tomó los panes, dame panes, pececillos, cambiaron de mano. Los mismos panes y pececillos, la diferencia, Diego mío, cambiaron de mano. Hermano. Ahora los tomó el Señor y dijo, un restaurante. Escuche bien lo que hizo el maestro. Lucas 10, así hizo el maestro. Dice que tomó el pan, alzó los ojos y los bendijo. Tomó el pan, el recurso poco, alzó los ojos y luego lo bendijo. Y después lo repartió. ¿Cuántos recursos tienes en este momento? ¿Qué hace la diferencia de que el recurso que tengas se pueda multiplicar y bendecir? Yo no sé cuánto tengas tú, no sé cuáles son los recursos de tu casa, pero te quiero enseñar un principio. Lo aprendí hace poco de un predicador, esta parte. Quiero que extiendas tu mano por fe. Extiende tu mano derecha. Ahí están todos tus recursos, ahorita. Ahora, quiero que los veas primero. Imagina que estás viendo tus recursos. Ahora voltea al cielo. Ahora vuelve a bajar tu cabeza. Y ahora bendícelo. Y lo repartes. ¿Sabes cuántas cestas sobraron? 12 cestas de ese recurso. El problema es que vemos aquí y vemos que el arroyo está seco, porque nos olvidamos de la conexión del proveedor. Cuando volteas hacia el cielo y sabes que Él es el proveedor y sabes que tus recursos vienen de arriba, que no has visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que la Biblia dice, no nosotros, no la mentalidad ni la emoción humana, la Biblia dice que el Padre sustenta a las aves y le da de comer y viste a los lirios, y que si tu Padre hace eso, ¿cómo no te va a proveer? La Biblia dice que el Padre sustenta todas las cosas. Él es el que te va a sostener, no con este recurso, pero este recurso tiene que estar bendecido por ti mismo. Y lo maldices el recurso cuando aprietas el puño y lo haces para ti. Esto es mío. Si la viuda dice, mangos, Elías, cuernos, no te doy nada, abusivo, ¿qué siervo de Dios vas a ser tú? ¿Cómo me vas a quitar el único bocado que tengo para mí, para mi hijo? ¿Qué clase de hombre eres tú? No. Vete de mí, vete de mi vista, esto es mío, no te metas con lo mío. Si la viuda hace eso, de seguro muere los próximos días. Pero ella cambió la harina de sus manos y la puso en las manos del profeta.
y el profeta le dio una palabra y hubo una bendición. Pero note lo que sucede aquí. El versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová ha dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿Y qué pasó? Se murió el hijo de la señora. ¿Por qué se murió? ¿Qué dijo ella? ¿Qué le dijo al profeta? Este puñado para mí y para mi hijo es ¿para qué? ¿Qué le dijo? Para que lo comamos y nos muramos. ¿Quién mató a ese muchacho? Las declaraciones perversas y negativas de una mentalidad empobrecida y contaminada por la escasez, por la miseria, por la tacañería en ese momento. Cambió la mentalidad, pero había soltado una palabra sobre ella y sobre su hijo. Nos vamos a morir. Y se murió su hijo. Entró enfermo, cayó y no se supo de él, perdió el aliento. Pero ahí estaba el profeta. En realidad esta mujer no se quería morir, se iba a dejar morir. Pero viene con el profeta y el profeta hace una oración tan fuerte y tan poderosa que le devuelve al hijo con vida. Y el hijo con vida representa mucho en los hogares. Dentro de la parte profética que representa un hijo resucitado, significa una generación transformada, distinta, con una mentalidad diferente a la habitual. Porque en la manera que manejemos nuestros recursos, en la manera que manejemos toda la provisión que tenemos o cómo nos manejemos económicamente, estamos afectando positiva o negativamente a nuestros hijos. Y este hijo murió a consecuencia de declaraciones deplorables y de tristeza, de desolación. ¿Cómo le vamos a hacer? Nos vamos a morir, no la vamos a hacer. ¿Y qué hacemos? Pues ni modo, pues hay que hacer algo. Pues no hay nada que hacer. Me imagino la mujer llorando en depresión y en angustia. Eso destruye a las generaciones en casa. La gente se estaba muriendo de hambre y Elías estaba siendo proveído en un arroyo y con cuervos. ¿Estamos de acuerdo o no? Aumentó la sequía y la pobreza y la escasez en toda la provincia, pero en esa casa nunca faltó aceite y harina y comida y provisión, y comieron muchos días. ¿Dónde está su fuente de ingresos? ¿Dónde está la fuente de ingresos de nuestra familia? Que no le preocupe si se queda sin trabajo o si se queda sin empresa o si lo corren. Eso no le debe preocupar. Preocúpese el día que se desconecte del proveedor, del que tiene el poder para cambiarlo de lugar y darle una nueva forma de provisión, una nueva fuente. No te debe preocupar si están haciendo recortes o si este trabajo tan cómodo, tan tranquilo te da provisión. Y no te preocupes si te quedas sin ventas de casas, de tortillas, de zapatos, de champú. No sé, todo lo que me viene a la imaginación. No te preocupes por eso. Preocúpate si te desconectas del proveedor por estar tan enfocado en el arroyo, que cuando se seca mi arroyito tan bonito, y no te seques ese arroyo, si no dependes del arroyo. ¿De quién depende usted? A lo mejor ya no van a hacer ventas de casas, Juan. Van a hacer ventas de carros, de aviones. Ahí me vendes uno, de los chiquitos. Uno tiene que saber cuál es la nueva fuente de ingreso a donde Dios lo está moviendo. ¿O Elías se quedó en el arroyo y ahí vivió eternamente? ¿O se quedó en la casa de la viuda? Tampoco. Elías estuvo en el arroyo, estuvo en la casa un tiempo y luego se movió, porque la fuente de la provisión
cambió. Debemos, jóvenes, señoritas, padres de familia que estamos aquí, debemos aprender cuando una fuente se seca, es porque una nueva fuente se abre. Pero si nos quedamos en la seca, nos estamos desviando de la más importante. Dios le dijo a mi esposa: salte del trabajo. Fueron muchos años de estudio. Ella ya lo ha contado. Pero el Señor le dijo: se secó el arroyo, viviste de la enfermería, ya no más, yo te voy a proveer. Y hubo una nueva fuente. Yo vivía muy a gusto como maestro en el Vanguardia. Algunos saben que a través de esa provisión o de esa fuente de provisión, siendo maestro, yo pude comprar la casa que ahora tenemos, que es su casa también. A los 22 años de edad, gracias a Dios, ya tenía mi casa, la sigo pagando, pero está mi nombre. Bueno, aunque ya es de mi esposa, no, ya nada es mío. Pero durante un buen tiempo ganaba muy bien, pero ahí no me quedé estancado. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que nos acostumbramos a los lugares de provisión y cuando ya no están proveyendo nos desanimamos y pensamos que Dios nos abandonó. El proveedor nunca te abandona, solo cambia de lugar, y si no cambias con él te quedas en la pobreza. Uno no debe amar el trabajo ni el lugar de trabajo. Uno debe disfrutar el trabajo mientras lo tiene, donde lo tiene y donde Dios le va proveyendo. Pero si se mueve la nube, no te puedes quedar fuera de la nube. Tenemos que entender que hay una nueva zona de provisión y Dios bendice por la obediencia de movernos. ¿Por qué Dios proveyó a Elías siempre? Porque Elías siempre se movía a donde Dios le decía que se movía, y se movía en diferentes zonas. Usted imagínese vivir en un arroyo, en una cueva. Fieras, leones, no sé cuántas cosas, fríos, no lo sé. Dios lo protegió, ahí vivió. Luego se adaptó a la casa de una viuda. Luego se adaptó a regresar a la ciudad y enfrentarse a otros profetas. Uno tiene que entender que donde está no es para toda la vida. Diga conmigo: es temporal. Vaya conmigo al capítulo 18, estoy terminando. 18:1. Pasados muchos días, ¿cuánto pasó de sequía? Muchos días. Vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Ahora Dios lo está moviendo a un nuevo lugar, porque ahora su palabra, la palabra de Dios a través del profeta, va a provocar la lluvia, y entonces la fuente de la provisión va a cambiar. En nuestros hogares tenemos que aprender a vivir los tiempos y a manejar los tiempos de la provisión. Es bíblico, hermanos. Hay vacas gordas y hay vacas flacas. Y muchos de nosotros hemos vivido vacas gordas. Pero ¿cuántos se gastaron todo lo que ganaron en las vacas gordas? Y cuando vienen las vacas flacas, a muchos no es que nos faltó el dinero, nos faltó la administración de los recursos. Porque para eso uno tiene que aprender a manejar los tiempos. El dinero se hizo para administrarlo, es un recurso natural de este tiempo. Uno no puede desvivirse por el dinero ni depender del dinero, pero uno tiene que aprender a administrar el dinero bíblicamente. Cuando aprendemos como familia a administrar la economía bíblicamente, es porque nos dejamos guiar por la palabra de Dios. ¿Cuál es la revelación en Elías? Que cada nueva zona o nueva fuente de provisión era porque Dios le hablaba y él obedecía. Pero cuando él obedecía, él también hablaba. Aquí no llueve hasta que yo diga. Llegó al arroyo porque Dios lo envió.
Llegó con la mujer y le dijo: aquí va a haber abundancia de pan, pero dame a mí primero. Y la harina no va a escasear ni el aceite. Él habló y la fuente de la provisión se activó. Y Dios le dijo: ahora vete de ahí, porque yo voy a hacer llover de nuevo sobre la tierra. Y él va de nuevo y entra y enfrenta a unos baales y declara la palabra. Enfrenta a algunos profetas y luego demuestra que Dios es un Dios de poder, que el problema de la sequía y de la escasez estaban relacionados con la idolatría, con haberle dado la espalda a Dios. Porque lo peor que podemos hacer como familias es darle la espalda a Dios. Porque todo lo que tenemos viene de Dios. No es por nuestras fuerzas humanas, es porque la Biblia dice: de lo recibido de tu mano te damos. Y Job, que era multimillonario, comprendió esto y dijo: Jehová dio, Jehová secó la fuente de la provisión, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando entramos en escasez y en sequía, el Señor quiere ver nuestros recursos. ¿Pero cuáles? Estoy terminando. Yo puedo tener recursos, tú tienes recursos económicos. Supongamos tienes algunos miles de pesos o algunos cientos de pesos, no lo sé. Y es tu recurso. Tienes una fuente de trabajo, te dan bonos, te dan vacaciones, está bien, porque esa es una fuente, tienes un recurso, administras, mueves, manejas, etcétera. Pero si todo nomás gira alrededor de tu trabajo, el dinero, la quincena, que ahora que lo que voy a vender, lo que voy a esto y aquello, y la otra quincena, y si vendo, y si todo tu entorno gira lo que vendes, sí, entonces Dios puede secar esa fuente. Va a secar ese recurso para supervisar los otros recursos. Los otros recursos no son económicos, pero son recursos más poderosos que lo económico, porque la moneda del reino es la fe. Dios quiere escucharte cantar cuando ya no tienes trabajo. Dios quiere escucharte hablar el día que no vendiste nada, en toda la semana incluso. Quiere escuchar cómo hablas. Quiere ver si el recurso de la adoración, de la entrega, del sacrificio ha cambiado o está intacto. Dios a veces seca un recurso para ver si el otro recurso está intacto. Y muchas personas, cuando se quedan sin el primer recurso, los otros están secos, disecados. No hay gloria, no hay alegría, no hay gozo, hay tristeza, lamentación. ¿Cómo le vamos a hacer? Y entran en un estado de desesperación, como si Dios los hubiera abandonado. Dios nunca ha soltado a nadie. Si no suelta a los animales, ni suelta a los enemigos, que dice que hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿cómo va a soltar a los hijos? El problema es que a veces sentimos que Él nos soltó, porque nosotros lo soltamos a Él, porque dejamos de depender de Él y empezamos a depender de los recursos. Y cuando se seca el arroyo, muchas veces entramos en crisis y traemos a crisis a nuestra familia, en vez de escuchar con claridad la voz del Señor que dice: yo soy tu proveedor, no te dejaré, no te desampararé, y confiar en esa palabra del Señor y empezar a adorarle como Job lo hizo. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso está muy bonito, está quedando bien. Pero muchas veces mi esposa y yo salimos de este lugar cuando eran lonas, con 100 pesos en la bolsa para toda la semana, con 2 hijos. Pero aparte de eso salíamos contentos. Y es la semana que mejor comíamos. A ustedes les ha tocado vender en el Tianguis de los Olivos algunos. Nosotros también fuimos a vender a los Tianguis de los Olivos lo poquito que teníamos, porque había que sacar dinero. Pero se va a secar el gozo. Oye, no traigo dinero en la cartera. Bueno, eso es una cosa, pero abre la cartera de tu corazón. Oye, no tienes años sin gozo, nomás traes dinero. Tienes meses sin paz, solo presumes dinero. Es mi trabajo, lo que yo hago, pero no se te nota en el rostro, porque tus recursos internos espirituales se están secando. Eso significa que si de casualidad entras a una sequía económica, no digamos cómo te va a ir. Porque tronado espiritual tal vez ya te encuentras,
tronado emocional tal vez ya te encuentras. Mala relación tal vez con los hijos, con la esposa. Mala relación con Dios seco. Y ahora sin dinero la crisis se agudiza. Pero si lo único que nos hace falta es dinero y tenemos todo lo demás, estamos ricos, hermanos, porque Dios, nuestro Padre, es el dueño del oro y la plata. Usted nunca diga, ¿y qué vamos a comer hoy? Es una pregunta equivocada. Usted tiene que devolver la pregunta al Señor. Señor, ¿y qué vamos a comer hoy? Porque el Padre nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. Hay un pan para cada día para ti. Elías comía en la mañana y comía en la tarde. Nosotros estamos más pachoncitos que Elías. Comemos en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche y en la madrugada. Y no tenemos dinero. Andan las cebollas escondiéndose atrás de nosotros y las verduras y todo. Ahí viene, hermano. No, a mí no. No es así. Dicen que en México está en crisis, que el país está en crisis. Salga ahorita, pase por todas las taquerías y están llenos los hot dogs, los percherones, las cenadurías. Qué crisis está tremenda, ¿no? Qué difícil. Crisis es cuando todos esos lugares estén vacíos, cuando el de la tienda diga, no vino a comprar nadie, pero las tiendas llenas, los super llenos, todos los lugares llenos. No hay crisis, es la mentalidad de la gente pobre. Pero donde sí tenemos que preocuparnos es cuando el recurso espiritual se ha agotado en nosotros. Donde ya no hay paz, donde ya no hay alegría. Cuando hemos perdido el gozo de la salvación, entonces estamos en crisis. Y aquí entra bien la frase que dice, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. La Madre Teresa dijo, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y el agradecimiento convierte lo que tenemos en suficiente. Esa musiquita es para que ya me calle. No, muy bien, Bruno, muy bien. Vamos porque está tu mamá, no te voy a decir nada. No, súbele, está rica. Hermanos, les decía yo a los hermanos en la oración, a todos los que vinieron en la oración, se nota que sí vinieron muchos. Les decía esto, dentro de una de las bases de nuestra fe, no la razón única, pero es una razón válida, y es válida en la palabra, es que tenemos una seguridad. El salmista habla en el Salmo 50 de la gente que tiene dinero, pero al final se va a morir, porque tiene nomás dinero, pero se va a morir y se va a ir al infierno, pues, si no se arrepiente. Pero dice el salmista, usted puede, le dejo de tarea el Salmo 50, pero dice, mas yo tengo esperanza, es lo que da a entender, que al morir me iré con mi Padre. Una de las razones válidas por las cuales servimos a Dios, y es válido, no la única, pero es muy válido, es que estamos seguros que algún día, yo no soy usted, pero yo sí me imagino caminando por la calle de oro, nadando en el mar de cristal, ¿no? Esperando saludar a Michael Phelps si se convirtió, entrar a las moradas y mansiones. O sea, nuestra ciudad, nuestra patria celestial, que es real, no es una ilusión, es real, espiritualmente existe. Sus calles no son de asfalto, son de oro. Y es una razón válida para servir a nuestro Señor, además de muchas otras cosas, la sangre de nuestro Señor, predicar la palabra, ganar almas. Pero a mí una de las cosas que me ilusiona es que yo tengo un seguro de vida, que no lo compré en ninguna aseguradora terrenal. Las aseguradoras terrenales, cuando tú te mueras, aseguran a los vivos.
El seguro de vida eterna te asegura a ti cuando tú te mueras, y te asegura entrar a un lugar donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay cementerios, no hay hospitales, a una casa, a una patria celestial. Y yo no sé usted, pero yo algún día sé que estaré con el Señor cantando: santo, 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 bendito mi Señor, y estaré disfrutando del árbol de la vida. El maná viene del cielo, ahí hay maná para comer. Hay muchas cosas para gozar en nuestra patria celestial. Así que debemos estar seguros que si en esta noche morimos, entramos a un lugar de una dimensión gloriosa y maravillosa. Pero mientras estamos de este lado de la tierra, el dueño, nuestro Padre del universo eterno, va a proveer todos los recursos que necesitamos. No se sienta sola, no se sienta abandonado, no pierda su conexión con el proveedor. Si se seca la fuente del arroyo, hay una viuda. Si ya no es con la viuda, es otro lugar. Pero Dios nunca va a dejar de proveer a los hijos de Dios, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor proveerá. Yo no sé en cuál estación tal vez te encuentra tu familia, tus hijos, tu hogar. Pero lo único que sé es que no debemos conectarnos del proveedor. Nunca. Que si perdemos a Él, prácticamente perdemos todo. No te enamores de la fuente, no te enamores del arroyo, no te enamores de la zona de confort de vivir en una casa con la viuda, porque ahí siempre hay harina. También se va a acabar la harina y también va a escasear el aceite en un tiempo dado. Dejemos que nuestros hogares y nuestros matrimonios y nuestra familia se mueva a la voz de Dios. Y cuando Dios diga ya no, ya no. Ahora es una nueva fuente, y ahí nos conectamos. Aprendamos a identificar los tiempos. Yo no sé qué hay en tus manos en este momento, espiritualmente hablando, pero te pido que la cambies de mano. Deja que esos recursos sean tuyos. Dáselos a Él. Todo. Estoy hablando espiritualmente. Dígaselos a Él. Señor, estos son panes y peces, recursos limitados. Jesús tomó un recurso limitado de panes y peces y usó un recurso ilimitado que es la oración y la fe, y alzó los ojos al dador y al proveedor y le dijo: Padre, bendícelos. Y luego los bendijo. Pero eran los mismos panes, pero fue un acto tan sencillo, pero un acto tan ilimitado de poder, que la oración y la provisión se multiplicó a darle de comer a las multitudes. Porque Jesús tenía un recurso más poderoso que panes y peces: era su confianza en el Padre Celestial. El mismo recurso usó cuando estaba en la barca. Se levantó una tempestad, ¿recuerda? Y no dijo: usen bien la vela, ya tú párate. No dice la Biblia, nomás usó el recurso que Él es ilimitado. Y es viento, mar, aquíétate. El poder de la palabra en la oración y la declaración. Y todo se calmó. Nosotros tenemos recursos más poderosos que dinero. No vino la hermana Pati Villa. Voy a poner de ejemplo. Lo voy a poner de ejemplo de todas maneras. Y me manda no venir, ¿va? Porque ella lo ha testificado. No hay recurso humano médicamente, científicamente, que pueda curar el SIDA. No hay. Solo lo puede controlar. Ella tenía SIDA, pero el recurso humano no pudo hacer nada por ella. Pero una oración de poder,
y en fe le secó el SIDA y lo desapareció. Usted tiene recursos más poderosos que estar preocupado de servicios médicos, y no digo que no lo tenga. Mi esposa y yo no tenemos seguro médico. Yo por si te había preguntado, ¿no? ¿Y cuál seguro tendrá? Pues ninguno. El seguro popular. Por un papelote vas y a veces te recetan. Gracias a Dios no nos enfermamos, o casi no nos enfermamos. Pero tenemos un recurso más poderoso, que es el sanador en nuestra casa. El que por su llaga hemos sido nosotros curados y sanados. Y no significa que no tome alguna pastilla o rechace una inyección. Esto no es una cuestión de fanatismo, pero tenemos un recurso celestial. Tenemos recursos poderosos. Dejemos de entrar en crisis porque no hay dinero, no hay trabajo, porque hay recortes. Eso que así dijo Jesús, así piensan los gentiles. Ellos se preocupan por qué comer y qué beber. Así piensan los paganos. ¿Y ustedes por qué se preocupan? Si tu Padre sabe lo que necesitas, si Dios, tu Padre, te va a proveer a ti todo lo que necesitas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuántos están gozando por esta palabra? Dele un fuerte aplauso al Señor. No dependemos de los recursos humanos. Vivimos con recursos humanos, pero no nos dependemos de ellos. ¿De quién dependemos? De Dios. Vea este último ejemplo para orar. Lucas 21, perdón. Lucas 21, 1. ¿Lo tienen? Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre. ¿Cómo era la viuda? Estoy en Lucas 21, 2. Una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Acaso tenemos un Dios violento que pone ejemplos tan humanamente deplorables? ¿Cómo va a poner que dio una viuda muy pobre y aparte dio todo y es la que dio más? Entonces aquí hay una revelación. Esta mujer solo traía 2 blancas, 2 monedas económicamente, pero tenía más recursos que todos ellos. Porque si ella ponía las 2 monedas en comparación a los billetes de ellos, entonces ella tenía menos. Pero en realidad ella solo tenía 2 monedas, pero tenía más recursos que ellos, que era una dependencia total de que Dios era su proveedor. Cuando ella pasó y vio, lo que estaba diciendo: yo no dependo de estas 2 monedas. Pero ya no traes, que nunca he dependido de ellas. Yo sé quién me provee. Si dependo de esas 2 monedas, estoy frita. Porque entonces mi dependencia son 2 monedas, 30 pesos, 20 pesos. Es lo único que dependo de ello. Entonces estoy diciendo: ¿en dónde está mi fe? En 2 monedas. No, yo no dependo de eso. El Señor dijo: ella dio más que todo, porque tiene un recurso más que muchos, que es dependencia total en Dios. Que Dios despierte nuestra dependencia de Él
No dar por dar, porque la ofrenda no es dar, la ofrenda representa dependencia de Dios, honra y dependencia. Eso es lo que representa. Cuando uno le hace así, dice: no, no, aquí está, esta monedita, esta. No, está muy grande esta moneda, más chiquita, esta. Entonces sabemos en dónde está nuestra confianza, pues, ¿me explico? Aquí está. Cuando no dependemos de esto, soltamos. ¿Cuál es el efecto? Ten la harina. El efecto: nunca se agota el aceite de la harina. Pero ¿cómo si se supone que no iba a tener? No es que no, es que la comprensión espiritual es que cuando das, en realidad se multiplica. Así que no tenemos porque damos. Bien, damos porque tenemos, pero tenemos porque damos. ¿Pero cómo? Pero es soltar, es no depender de eso, es depender del Señor. Es no contar me voy a quedar sin. Es dependencia en. ¿Por qué cree que hay gente que en la quincena anda contenta, incluyendo cristianos y creyentes y mujeres? Porque es quincena. Ya sabemos de dónde viene tu alegría, Entonces a media quincena andas medio amargado, porque se acabó el Dios de tu provisión, el Dios dinero. En 15 días vas a estar contento y vas a estar gozoso en las plazas. Ya sabemos en dónde dependes, ya sabemos por qué te gozas. Pero hay gente que con quincena o sin quincena nunca pierde el gozo, que no depende del dinero, depende del Señor. Y los que dependemos del Señor, nos alimenta un cuervo, nos provee una viuda, nos viene de acá un recurso, viene de acá, porque la provisión nunca se seca para los que obedecen y son generosos para Dios. Hermano, es que esta persona necesita tanto dinero, hay que apoyarla con esto. Yo veo que la viuda con Elías, ella encontró abundancia en su casa porque ella empezó a dar. Así empezó la fuente de ¿cómo? De la bendición. ¿Cómo una persona escasa y pobre sale de la pobreza? ¿Cómo? Dando, proveyendo, soltando para Dios. Queremos que en nuestras familias empiece a fluir la bendición. Yo creo que todos quitemos el pensamiento raquítico de no dar, de escasear, de esto no, de quitar, esto no lo des, esto tampoco, acumular, esto es para nosotros y esto y aquello. Quitemos ese pensamiento raquítico y empecemos a convertir a nuestra familia en una familia generosa. Así es la familia divina. De tal manera amó Dios al mundo que dio el Padre, ahora el Hijo. Nadie me quita la vida, yo la doy. El Padre se entrega. El Espíritu Santo reparte dones, ¿o no está en la Biblia? Reparte dones. Y a este da tantos, y a este da de acuerdo a como Él quiera. El Espíritu viene y reparte dones a los hombres. En la familia de la divinidad es una familia generosa. No se puede comprender una familia en el cuerpo de Cristo sin generosidad.